Mi mamá dijo que no sería bienvenido en Navidad porque los padres de mi padrastro, que me desprecian, estarían allí. Así que corté todo contacto y dejé de mantenerlos. Pero un tiempo después, aparecieron en mi puerta desesperados. Soy Alex, tengo 28 años y hasta hace poco creía que mi familia era algo que nunca perdería. Vivo solo en un apartamento pequeño, trabajo como técnico en una empresa de telecomunicaciones y siempre he tratado de hacer lo correcto. Mi mamá, Laura, se casó con Carlos cuando yo tenía 10 años, después de que mi papá biológico nos abandonó. Carlos trajo a su hija, Sofía, que ahora tiene 13 años. No es mi hermana de sangre, pero siempre la he querido como tal. La cosa es que los padres de Carlos, Elena y Marcos nunca me quisieron. Y todo por algo que pasó hace años, cuando tenía 15 y Sofía 6, estábamos jugando en el patio, corriendo, riendo, lo normal. Pero ella tropezó y cayó mal. Se rompió la pierna. Fue un accidente, pero yo me sentí fatal. La llevé en brazos hasta la casa mientras gritaba de dolor. Mi mamá y Carlos la llevaron al hospital, y yo me quedé en casa, destrozado. Pero los padres de Carlos, que llegaron al hospital como si fueran los dueños del mundo, me echaron la culpa. Dijeron que era un peligro, que no debía estar cerca de Sofía. Desde ese día, cada vez que me veían, era puro desprecio. Elena me lo recordaba siempre, por tu culpa, mi nieta sufrió. Marcos no decía nada, pero su mirada era igual de fría. Con los años, aprendí a vivir con eso. Terminé la secundaria, conseguí un buen trabajo y empecé a ayudar a mi mamá y a Carlos con la hipoteca de la casa. No era millonario, pero ponía una parte de mi sueldo cada mes para que no perdieran la casa. También ayudaba con comida y otros gastos pequeños. Lo hacía porque sentía que era mi familia. Sofía nunca me guardó rencor, y Carlos, aunque a veces era distante, parecía agradecido. Mi mamá siempre decía que yo era su salvación, pero todo se fue al carajo en diciembre pasado. Era una tarde cualquiera, a unos días de Navidad. Estaba en mi apartamento, planeando qué regalo comprar para Sofía, cuando mi mamá me llamó. Su voz sonaba tensa, como si no quisiera decir lo que iba a decir. Alex, no vas a poder venir a la cena de Navidad este año, soltó de golpe. Me quedé callado, pensando que era un chiste. ¿Cómo que no voy a poder venir? ¿Qué pasó? Es por los padres de Carlos. Van a estar en la casa, y no quieren que estés. Dicen que no se sienten cómodos contigo allí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y tú qué les dijiste? Pregunté, tratando de no sonar tan herido como me sentía. Alex, es complicado. No es solo por ellos. Es por la herencia. Elena y Marcos dicen que si seguimos en contacto contigo, van a desheredar a Carlos. No podemos arriesgarnos. Es mucho dinero, y lo necesitamos. No podía creerlo. Mi propia madre me estaba echando de la Navidad, de mi casa, por dinero, por una herencia que ni siquiera estaba garantizada. Entonces me estás cambiando por plata, le dije, con la voz temblando. No es así, Alex. Es solo una noche. ¿Puedes venir otro día? Sí, no, mamá. Si no soy parte de la familia para Navidad, no lo soy para nada. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, mirando la pared, pensando en todo lo que había hecho por ellos. Los años ayudando con la hipoteca, los gastos, todo para que me trataran como si no valiera nada. Me sentí traicionado, usado. Y entonces decidí que no podía seguir así. Al día siguiente, llamé a mi mamá y le dije que no volvería a ayudar con la hipoteca ni con nada. Si no soy familia, no pago como si lo fuera, le dije. Ella trató de explicarse, pero no la dejé. Colgué, bloqueé su número y el de Carlos. A Sofía no la bloqueé, porque ella no tenía la culpa, pero tampoco me escribió. Los días antes de Navidad fueron raros. Me sentía solo, pero al mismo tiempo libre. No quería pasarla mal, así que decidí hacer algo diferente. Invité a unos amigos del trabajo y a un par de la secundaria a mi apartamento. No era una mansión, pero tenía espacio para unas sillas, una mesa y un árbol de Navidad chiquito que compré en una tienda barata. Compré comida, cervezas y puse luces para que se viera decente. No iba a dejar que me arruinaran la noche. La Navidad llegó, y mis amigos se aparecieron con buena vibra. Eran 5, Juan, mi compañero de trabajo que siempre tiene un chiste, María, que conocía desde la secundaria y siempre me apoyaba, Diego, otro del trabajo que traía su propia cerveza, Carla, que era como la mamá del grupo. Y Leo, que no paraba de hablar de fútbol. Pusimos música, comimos pizza y unas empanadas que Carla preparó. Reímos, contamos historias y,
Por un momento, olvidé todo lo que había pasado. En un momento, Juan miró el árbol y dijo, «Oye, Alex, este árbol está más triste que mi cuenta de banco». Todos nos reímos, y María le tiró una servilleta. «Déjenlo, que al menos tiene luces», dijo ella, guiñándome un ojo. Me sentí bien, como si hubiera encontrado una familia nueva, una que no me hacía sentir como un estorbo. Cerca de la medianoche, recibí un mensaje de Sofía. Era una foto de la cena en casa de mi mamá. La mesa estaba llena de comida, el árbol brillaba y Elena y Marcos estaban sentados como si fueran los dueños de todo. El mensaje decía, «Te extraño, Alex». Me dolió verla atrapada en ese lío, pero no respondí. Había tomado una decisión, y tenía que seguirla. Esa noche, mientras mis amigos brindaban y cantaban una versión terrible de un villancico, me sentí en paz. No era la Navidad que esperaba, pero era mía. Pensé que eso sería el final, que mi mamá y Carlos entenderían que había cruzado una línea. Pero un mes después, todo cambió de una manera que nunca vi venir. Todo parecía estar en orden, hasta que un sábado por la mañana alguien tocó mi puerta. No esperaba a nadie, así que pensé que era el vecino pidiendo azúcar otra vez. Abrí sin pensarlo mucho, y allí estaban, mi mamá, Laura, mi padrastro, Carlos, y Sofía, mi hermanita. Mi mamá tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado toda la noche. Carlos parecía incómodo, mirando a todos lados menos a mí. Sofía estaba parada detrás de ellos, con la mirada baja, apretando las manos. Me quedé helado. «Alex, por favor», dijo mi mamá, con la voz quebrada. «Tenemos que hablar. Sabemos que metimos la pata. Fue un error terrible. Déjame explicarte», no supe qué decir. Una parte de mí quería cerrar la puerta en sus caras, pero otra quería escuchar, aunque fuera para saber qué tan lejos estaban dispuestos a llegar con sus excusas. Los dejé pasar, aunque no les ofrecí nada. Se sentaron en el sofá, y yo me quedé de pie, cruzado de brazos. «Lo de Navidad fue un error», empezó mi mamá. «No debimos escuchar a los padres de Carlos. Tú eres mi hijo, Alex, y no sabes cómo me arrepiento de haberte dejado fuera. Por favor, perdónanos». Miré a Carlos, esperando que dijera algo, pero solo asintió, como si no tuviera nada que añadir. Sofía levantó la mirada un segundo, y sus ojos me suplicaron algo, pero no sabía qué. No sentí nada de lo que mi mamá estaba diciendo. Sus palabras sonaban vacías, como si las hubiera ensayado. «No, mamá», dije, cortante. «Me echaste de la familia por una herencia. Me usaste durante años, dejé mi sueldo en tu casa y, cuando llegó el momento, elegiste a los padres de Carlos antes que a mí. No hay vuelta atrás». Mi mamá se puso a llorar, pero no me movió. Carlos finalmente habló, con voz baja. «Alex, no es tan simple. Los viejos son difíciles, tú lo sabes. Pero sin ti, la casa, no podemos con la hipoteca. Estamos en problemas», ahí estaba. La verdad. No estaban aquí por mí, no era arrepentimiento de verdad. Querían que volviera a soltar dinero. Me reí, pero no de alegría. «Así que eso es, ¿no? Vienen a pedirme perdón porque no pueden pagar las cuentas». «Qué conveniente», mi mamá se levantó y se acercó a mí. Bajó la voz, casi susurrando, para que Carlos no escuchara. «Alex, por favor. La herencia de los padres de Carlos no llega hasta que mueran. No tenemos cómo mantenernos. Eres lo único que nos queda». La miré a los ojos, y por un segundo vi a la mamá que alguna vez me abrazó cuando era niño. Pero esa mamá ya no existía. «Debiste pensarlo antes de abandonarme en Navidad», le dije, frío. «No soy tu banco». «Váyanse». Sofía soltó un pequeño sollozo, pero no dijo nada. Carlos se levantó, claramente molesto, pero no se atrevió a enfrentarme. Mi mamá trató de hablar otra vez, pero la interrumpí. «Fuera. No quiero volver a verlos». Se fueron sin decir mucho más. Sofía me miró una última vez antes de cerrar la puerta, y sentí una punzada en el pecho. Ella no tenía la culpa, pero no podía dejar que eso me ablandara. Cerré la puerta y me senté en el sofá, tratando de calmarme. Pensé que eso sería el final,
pero estaba muy equivocado, los días siguientes fueron raros. Me sentía aliviado, pero al mismo tiempo no podía sacarme de la cabeza la cara de Sofía. Intenté seguir con mi rutina, trabajo, gym, cervezas con Juan y María los viernes. Pero algo no encajaba. Una noche, unos días después de la visita, noté que mi billetera no estaba en la mesa donde siempre la dejo. Revisé todo el apartamento, pensando que la había perdido, pero nada. Entonces recordé algo: cuando mi mamá y Carlos estuvieron en casa, me había levantado un momento para ir al baño. Ellos se quedaron solos en la sala, no quería creerlo, pero la duda me carcomía. Revisé las cámaras de seguridad del edificio, que por suerte grababan el pasillo. No eran gran cosa, pero allí estaba, Carlos saliendo de mi apartamento con algo en la mano, mirando a los lados como si no quisiera que lo vieran. Era mi billetera. Habían venido a pedirme perdón, pero de paso intentaron robarme. Sentí una rabia que no puedo explicar. Quise ir a su casa y enfrentarlos, pero pensé en Sofía. Ella no merecía quedar en medio de un lío así. Llamé a mi amigo Diego, que es policía, y le conté todo. Me dijo que podía denunciarlos, pero que sin pruebas más sólidas no pasaría de una advertencia. Decidí no hacer nada por Sofía, pero me prometí que nunca más confiaría en ellos. Pasé las siguientes semanas tratando de olvidarme de todo. Me enfoqué en el trabajo, salí más con mis amigos, incluso empecé a salir con una chica, Ana, que conocí en el gym. Era divertida, directa, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía construir algo sin el peso de mi familia. Pero justo cuando creía que todo estaba bajo control, recibí una llamada que lo cambió todo. Era una noche de viernes, estaba en casa viendo una película con una cerveza en la mano. Mi celular sonó, y vi el nombre de Sofía en la pantalla. Dudé un segundo, pero contesté. Su voz sonaba temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. Alex, por favor, necesito tu ayuda, dijo, casi susurrando. Algo está mal. Los abuelos, no respiran. Están en la sala, y no se mueven. Mamá y papá no están en casa. No sé qué hacer, mi corazón se aceleró. ¿Cómo que no respiran? Sofía, tranquila, llamaste a una ambulancia, punto. Sí, pero no llegan. Tengo miedo, Alex. Por favor, ven, no lo pensé dos veces. Agarré mis llaves, mi chaqueta y salí corriendo hacia mi auto. Mientras manejaba, mi mente iba a mil. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué mi mamá y Carlos no estaban en casa? Y, sobre todo, ¿qué les había pasado a Elena y Marcos? No sabía qué iba a encontrar, pero algo me decía que esto era solo el principio de algo mucho peor. Cuando llegué, vi una ambulancia estacionada frente a la casa. Las luces rojas y azules parpadeaban, iluminando la calle como si fuera una escena de película. Un par de vecinos cotillas miraban desde sus ventanas, pero no me importó. Bajé del auto y corrí hacia la puerta. En la sala, dos paramédicos sacaban a Elena y Marcos en camillas. Sus rostros estaban pálidos, con máscaras de oxígeno pegadas a la cara. Parecían frágiles, como si la vida se les estuviera escapando. Sofía estaba acurrucada en un rincón, llorando, con las rodillas contra el pecho. Corrí hacia ella y la abracé fuerte. Ya, pequeña, estoy aquí, le dije, acariciándole el pelo. Ella se aferró a mí, sollozando sin control. Alex, no sé qué pasó. Estaban tomando café, hablando, y de repente, se cayeron. No se movían, dijo, con la voz rota. Tranquila, todo va a estar bien, murmuré, aunque no tenía ni idea de si era verdad. Miré a los paramédicos, que trabajaban rápido, gritándose órdenes. Uno de ellos se acercó y me dijo, los llevamos al hospital. Es grave. ¿Eres familiar? Expliqué que era el hermanastro de Sofía, que no vivía allí, pero vine porque ella me llamó. El tipo asintió y volvió a su trabajo. Un policía se acercó entonces. Era un hombre mayor, con arrugas profundas y una mirada que parecía haber visto de todo. ¿Tú eres Alex?, preguntó, mirando un cuaderno. Asentí.
Me pidió mi ID y me hizo las preguntas de rutina. Cuando llegué, si vi algo raro, donde estaban mi mamá y Carlos. Le dije que no sabía nada de ellos, que Sofía me llamó y vine corriendo. Luego, bajó la voz y soltó una bomba. Hicimos pruebas rápidas en las tazas de café que estaban tomando los abuelos. Encontramos químicos que no deberían estar ahí. Esto podría ser un intento de envenenamiento. ¿Sabes de alguien que quisiera hacerles daño? Me quedé helado. Sofía, que escuchó todo, soltó un gemido y lloró más fuerte, apretándome la mano. No, no tengo idea, dije, pero mi mente fue directo a las palabras de mi mamá en mi apartamento: la herencia no llega hasta que mueran. Sentí un escalofrío. ¿Sería capaz? No quería ni pensarlo, pero la duda me golpeó como un martillo. No sé nada, repetí, tratando de sonar seguro. El policía me miró fijo, como si intentara leerme la mente. Si recuerdas algo, llámame, dijo, dándome una tarjeta con su nombre, Oficial Morales, y un número. Asentí, pero no podía quitarme esa idea de la cabeza. Decidí llevarme a Sofía a mi apartamento. No podía dejarla sola en esa casa, y mi mamá y Carlos seguían sin dar señales de vida. La ayudé a subir al auto, le puse mi chaqueta porque temblaba como hoja y manejamos en silencio. Cuando llegamos, le preparé un chocolate caliente y la senté en el sofá con una manta. Intenta descansar, pequeña. Todo va a estar bien, le dije, aunque no lo creía. Ella asintió, con los ojos rojos, y se quedó mirando la pared. Una hora después, mi celular sonó. Era mi mamá. Contesté, y su voz sonó desesperada, como si estuviera a punto de derrumbarse. Alex, estoy en la estación de policía. Por favor, ven. Necesito que les digas que yo no hice nada. Es un error, te lo juro, no sabía qué pensar. Una parte de mí quería colgarla y dejarla que se las arreglara sola. Pero otra necesitaba respuestas. ¿Qué hiciste, mamá?, pregunté, con la voz fría. Nada, Alex, nada. Solo ven, por favor, suplico. Colgué y miré a Sofía, que se había quedado dormida en el sofá. No quería dejarla sola, pero no tenía opción. La tapé mejor con la manta y salí hacia la estación. Cuando llegué, un policía me llevó a una sala pequeña donde mi mamá estaba sentada, esposada. Se veía hecha un desastre, el pelo revuelto, la cara hinchada de tanto llorar. Alex, gracias por venir, dijo, con una voz que quería sonar calmada, pero estaba rota. El policía que estaba con ella, el mismo oficial Morales, habló primero. Encontramos pruebas en la casa, dijo, mirándome fijo. Químicos escondidos en un armario donde tu madre guarda su ropa. Hay huellas en los envases, y todo apunta a ella. Va a ser juzgada en unos días. ¿Tienes algo que decir? Miré a mi mamá, esperando que lo negara, que gritara que era mentira. Pero no dijo nada. Solo bajó la mirada. El policía salió, dejándonos solos un momento. Mi mamá se acercó y susurró, Alex, defiéndeme. Llama a un abogado, no dejes que me metan a la cárcel. Fue Carlos, él me ayudó. Queríamos la herencia, pero no puedes dejar que me culpen sola, la miré, incrédulo. Mi estómago se revolvió. ¿Lo hiciste? ¿De verdad intentaste matarlos?, pregunté, casi sin voz. Ella dudó, y luego, con un hilo de voz, dijo, sí. No sabía qué más hacer. No teníamos cómo pagar las cuentas. Era la única salida. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo. Mi mamá, la persona que me crió, que me decía que era su orgullo, había intentado asesinar a 2 personas por dinero. No podía procesarlo. Me quedé callado, mirándola, mientras ella seguía suplicando. Alex, por favor, no me dejes caer. Eres mi hijo, no respondí. Salí de la sala, con la cabeza dando vueltas. Me acerqué al oficial Morales y dije, ella dice que Carlos también estuvo involucrado. Investíguenlo. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero no podía quedarme callado. El policía sintió y anotó algo en su cuaderno. Volví a mi apartamento, donde Sofía seguía durmiendo. Me senté en una silla, mirando la pared,
tratando de entender cómo mi vida se había convertido en esto. Mi mamá, una asesina. Carlos, su cómplice. Y Sofía, una niña inocente atrapada en el medio. Al día siguiente, recibí una llamada del hospital. Elena y Marcos habían muerto. Los químicos, combinados con su edad, fueron demasiado para sus cuerpos. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y algo que no podía nombrar. Pero no podía contarle a Sofía. No, todavía, cuando despertó, me miró con esos ojos grandes y preguntó, ¿cómo están mis abuelos? Mentí, porque no tenía otra opción. Están mejor, pequeña. Pronto sabremos más, dije, forzando una sonrisa. Ella sintió, confiando en mí, y eso me destrozó por dentro. Los días pasaron rápido, como si el mundo quisiera apurarse a cerrar esta pesadilla. El juicio llegó, y asistí sin decirle nada a Sofía. La sala estaba llena, periodistas, vecinos curiosos y yo, sentado en una esquina, tratando de no llamar la atención. Mi mamá y Carlos estaban allí, con sus abogados, pero se veían derrotados. Las pruebas eran contundentes. Los químicos en la casa, las huellas, mensajes entre ellos planeando todo. Incluso encontraron un frasco escondido en el garaje con las iniciales de Carlos. No había escapatoria, el juez fue directo. Declaro a mi mamá y a Carlos culpables de asesinato en primer grado. La sentencia, 25 años en prisión para cada uno, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 20. Cuando mi mamá salió de la sala, esposada, me miró por última vez. Sus ojos eran fríos, como si me culpara por no haberla salvado. No sentí nada. Ni tristeza, ni rabia, solo un vacío enorme. En el camino a casa, lloré. No por ella, no por Carlos, sino por lo que había perdido. Mi mamá, la única familia que me quedaba, se había ido, y de la peor manera posible. Me sentía solo, como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Pero entonces pensé en Sofía. Ella era lo único que importaba ahora. Cuando llegué a casa, Sofía estaba viendo una película en la tele. Me miro y pregunto, ¿cómo están mis abuelos? ¿Y mamá y papá? Me senté a su lado, respirando hondo. No podía decirle la verdad, no todavía. Mamá y papá se fueron de viaje por trabajo, dije, odiándome por mentir. Tus abuelos están con ellos, ya están recuperados. Me pidieron que te cuidara un tiempo. ¿Algún día vendrán a visitarte, sí? Sofía se quedó callada, procesando. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió. Está bien, murmuró, y se acurrucó contra mí. La abracé, sintiendo el peso de la mentira en el pecho. Ahora vivo con ella, cuidándola, tratando de darle una vida normal. Voy al trabajo, la llevo a la escuela y finjo que todo está bien. Pero cada noche, cuando se duerme, pienso en cómo voy a explicarle todo cuando crezca. La verdad sobre nuestra mamá, sobre Carlos, sobre lo que pasó con sus abuelos. No sé cómo lo haré, pero por ahora, solo puedo seguir adelante, por ella.